Hola, buenos días amigas. Pues estamos aquí en nuestra segunda sesión siguiendo este taller, este estudio sobre conozcamos a nuestro Padre Celestial. Espero que la semana pasada pues haya sido un tiempo de pensar un poco en estas preguntas que estuvimos planteando. Una de las preguntas que dejamos como de tarea o en las que estuvimos reflexionando era responder a esta pregunta a nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo es el Dios en el que pienso? ¿Cómo lo concibo? ¿El Dios que invoco es el Dios que se revela en las Escrituras? ¿O es un Dios que yo he creado en mi imaginación? De alguna manera, a lo mejor a mi imagen, mi semejanza, o a lo mejor es un Dios que yo he formado en mis pensamientos de acuerdo a la cultura, a mi familia o a mi identidad, ¿no? Eh, es un Dios que a lo mejor yo he creado conforme a mis anhelos, a mis necesidades, ¿no? Es un Dios finalmente que a lo mejor yo he esculpido en mis pensamientos, un Dios al cual yo puedo manejar, puedo manipular, puedo usar. Esas eran algunas de las preguntas. Y veíamos que contestar esta pregunta era algo sumamente importante para todo hombre, por lo que implica, ¿no? Una de las cosas es que si yo estoy pensando o estoy buscando, invocando a un Dios que no es el Dios de la Escritura, sino un Dios hecho en mi imaginación, eso es idolatría, porque no estoy buscando, pensando y yendo al verdadero Dios, ¿no? Entonces, estas eran una de las preguntas importantes que todo ser humano tiene que contestar y tiene que pensar por las implicaciones que tienen, por ejemplo, en cuanto a su vida futura espiritual. De acuerdo a lo que tú pienses, como tú concibas a Dios, se podría predecir tu futuro espiritual, se podría predecir tu futuro eterno, ¿no? Entre otras, se tiene que ver con tu comportamiento actual, la manera en que tú concibes a Dios, tu confianza, la fe que tú tengas, la manera en que te refugias a Él o si vas a Él. Esta respuesta es de grandes implicaciones, ¿no? También estuvimos aquí platicando con respecto a que actualmente el pueblo de Dios, las hijas de Dios, los hijos de Dios, hemos puesto al centro de la iglesia al hombre, no a Dios, ¿no? Y si bien la escritura nos revela, tiene que ver con nosotros, algo que hay que entender es que primordialmente y primariamente revela a Dios, ¿no? No este llamado que hace Dios lo mezclamos, hacemos como un sincretismo de la palabra con nuestra cultura y estamos en la iglesia que siempre es bueno, es útil y es parte, ¿no? Todo girando con respecto al hombre, ¿no? Cómo yo puedo estar mejor, cómo yo puedo estar feliz y cómoda, cómo se resuelven hago una familia, que si bien yo quiero con todo ello glorificar a Dios, se ha puesto al centro de la iglesia, de los hijos de Dios, del pueblo, al hombre, no a Dios. Entonces esto precisamente ha llevado a una decadencia de la fe y de la vida espiritual y obviamente una desviación importante de los propósitos. Incluso hasta el Evangelio ha tomado otra tonalidad poniendo a un Dios utilitario, ¿no? Entonces, una de las cosas para redirigir nuestros pensamientos de nosotros mismos al verdadero, a donde deben de ir a Dios, es que nosotras al leer el texto, todo creyente, todo seguidor de Cristo está llamado, ¿no? Está llamado a tener una comunión diaria con Él, ¿no? Y parte de esa comunión es eh, con la lectura, ¿no? Y para redirigir mi pensamiento es muy común, veíamos que el hombre vaya al texto diciendo esto qué significa para mí y poniéndome yo en un lugar primario, ¿no? O prioritario. Pero el enfoque tiene que ser otro. La idea y la tarea y lo que sugerimos la semana pasada es que en mis devocionales diarios, en mis tiempos con Dios,
yo haga esta pregunta, ¿no? Esto que yo leo, este texto, ¿qué me revela de Dios, ¿no? Y de su voluntad. Hacerme también la pregunta, esto que se revela, ¿cómo impacta mi vida, ¿no? ¿Qué me dice? Esto que se está revelando de Dios, ¿cómo me da más confianza? ¿Cómo me da más fuerza? ¿Cómo me fortalece, es decir, ¿no? O cómo debo yo vivir a la luz de lo que me muestra, ¿no? De su bondad, de su misericordia, de los atributos que vamos a estar estudiando aquí para conocer verdaderamente a nuestro Padre Celestial, ¿no? Estuvimos platicando que ciertamente el cristianismo es una vida que tiene que ver con moralidad y con ética, pero que básicamente el cristianismo tiene que ver con una vida de confianza en Dios, ¿no? Más que nada ese es el llamado central a una vida de confianza en Él, en nuestro Padre, en el Dios Creador, ¿no? Y vamos a ver, y podemos observar algo, por ejemplo, en el caso de Abraham, el padre de la fe, ¿no? La Escritura le nombra como el padre de la fe, ¿no? Y podemos ver que, por ejemplo, cuando Abraham es llamado, Dios le habla, le da las promesas, le dice que salga de su tierra, que va a recorrer 900 kilómetros desde Ur hasta el lugar que le tenía Dios en Canaán, fueron más de 900 kilómetros, y pues le da estas maravillosas promesas, ¿no? De tierra, de descendencia, de ser una gran nación. Pero el texto no dice que Abraham creyó al texto y le fue contado por justicia, sino que en Romanos 4:3 nos dice claramente que Abraham creyó a Dios y eso es lo que le fue contado por justicia, ¿no? No fue en qué creyó, sino en quién creyó, ¿no? Y la verdadera fe, amigas, descansa en el carácter de Dios. Entonces, de ahí la relevancia, la importancia de lo que estaremos haciendo. Son pocas semanas realmente, 8 semanas, esta es la segunda, nos faltan 6, donde daremos una caminata a través de la Escritura viendo Dios que revela de sí mismo y poder verlo tal cual es. Pero realmente yo espero que esto sea el inicio nada más de una caminata que debe durar toda la vida, ¿no? Porque siendo Dios tan grande, infinito como es, nunca terminaremos de conocerle en este tiempo de peregrinaje. Pero bueno, la idea es animarnos, ¿no? A través de este taller para que nos dé hambre de conocerlo tal cual es, ¿no? Hay algo que hay que entender con respecto a esto, de que Abraham creyó a Dios, ¿no? No creyó al texto, es que el texto es el camino que nos lleva al conocimiento de Dios, esa es la idea, ¿no? Que la palabra es, el texto viene siendo el camino que nos lleva al conocimiento de Dios. Podríamos mencionarlo por si quisiéramos clasificar. Recordemos que estamos nosotros basándonos en este maravilloso material de Tozer, A.W. Tozer, es el conocimiento del Dios Santo. Él nos habla de que hay dos tipos de fe, una nominal y una real. La fe nominal es la que acepta lo que se ha dicho y puede citar texto tras texto para probarlo, pero la fe real depende del carácter de Dios. De ahí la relevancia, amigas, de que cuando yo voy al texto, yo voy a la palabra, yo me haga esta pregunta, ¿no? ¿Esto qué me revela de Dios? Porque ese es el paso para una fe real, como Abraham, que creyó a Dios, ¿no? Creyó a quien lo dijo, no lo que dijo, aunque claro que esperaba que se cumpliera la promesa. La manera de encontrar respuesta a esta pregunta, ¿cómo es Dios? El autor nos explica, llama algo que es por iluminación, que se refiere a esto, ¿no? Los hijos de fe real definitivamente creen la palabra y conocen el texto, incluso lo enseñamos, lo escudriñamos, pero él menciona que lo importante de eso, lo que ha pasado es que hemos sido iluminados de manera
que sabemos lo que significa ese texto, ¿no? Lo que significa lo que leímos con respecto a la persona de Dios, ¿no? Y entonces es cuando el corazón se abre a la palabra y pasamos de una fe nominal a una fe real, ¿no? Entonces hay que entender que el texto, la palabra, en este sentido, es solo un medio para un fin, un camino, conocer a Dios. Sin duda, en ese camino también nos va a enseñar Dios, nos va a mostrar quiénes somos nosotros. Pero lo que queremos a través de este taller y de este curso es dejar de estar enfocados en nosotros mismos, porque no, o sea, eso no va a resolver nada, ¿no? Es bueno autoexaminarnos, la palabra lo dice, el autoconocimiento es de alguna manera Dios nos lleva, la palabra que es viva, escudriña, dice que es una espada que penetra y revela lo más íntimo del ser humano. Y es importante y es parte, pero primordialmente la fe, el caminar, lo que te lleva a salir de Ur y caminar esos 900 kilómetros o más, es creerle a la persona y es ver su carácter. Otra segunda pregunta que nos hicimos la semana pasada es que si Dios realmente era mi Padre, que nos hiciéramos esa pregunta, ¿realmente este Dios en el que creo también que conozco, es mi Padre? Porque la pregunta sería, la Biblia dice, la Escritura, la palabra de Dios, habla muy claramente de esto, que tú llegas a ser hija no de nacimiento, sino por una adopción. Antes de la adopción que hace Dios a cada una de nosotras, nosotras somos criaturas. Pero hay algo que la Escritura habla y dice que Dios hace una adopción. Y en muchas partes lo habla, pero sí, por ejemplo, un primer texto que me gustaría mencionar es Juan 1:12, que es muy claro, dice: más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Pero si vamos a Efesios, por ejemplo, 1:5, también nos dice que estuvimos hablando de esto, que Él nos predestinó, nos pensó con anticipación, aún antes de la fundación del mundo, para Él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, según su voluntad, como Él quiso. Él predestina, ¿no? Y nos adopta, y escoge y nos adopta como hijos. Si vamos más adelante en Efesios capítulo 1, en el versículo 13, nos dice más sobre esto, ¿no? Dice: en quien también, digamos que Efesios versículo 1:13 va a responder a cómo se efectúa esta adopción, ¿no? Más claramente, ¿no? ¿Cuál es el papeleo, ¿no? Que se hace, que se entiende que se está tramitando para que se efectúe la adopción? Dice Efesios 1:13 que en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, ¿no? Entonces, el cómo es la adopción, de alguna manera lo podríamos explicar, es habiendo oído la palabra de verdad, que viene aquí, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, en ese momento se ratifica o se hace la adopción, ¿no? E incluso nos permite, a través de su Espíritu, que esta adopción es muy particular porque nos permite parecernos a Él. Pero ahora, ¿cuál es el Evangelio de la salvación? La Escritura lo presenta de muchas maneras, siendo siempre el mismo mensaje. Pero me gustaría ir a 1 Corintios 15, y es uno de los pasajes que lo dice con muchísima claridad. Entonces, si me están acompañando con sus Biblias, podríamos ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Y dice así: ahora pues, hermanos míos, les hago saber el Evangelio que les he proclamado, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes,
y por el cual son salvos mediante la palabra que les he proclamado, si la retienen, de lo contrario han creído en vano. Porque en primer lugar, yo les entregué según lo que recibí. Aquí Pablo les va a decir con claridad, en pocas palabras, lo que es el Evangelio. Que el Cristo murió por nuestros pecados como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día como está escrito. Y se apareció a Pedro, bueno, sigue la escritura, y después a los 12. Si tú has entendido claramente que tienes todo el mundo, digamos, piensa que está en general, el hombre natural, el hombre en Adán, piensa que está en buenos términos con Dios. Piensa que no hay ningún estorbo entre el hombre y Dios, pero esto no es verdad. La Escritura revela que la paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual, porque el pecado trae separación. Entonces, en un sistema de, vamos a ver más adelante, que Dios, parte de sus atributos es justicia, tú no puedes pasar por alto la injusticia, ¿no? Todos, de hecho, humanamente clamamos por justicia cuando se comete un delito. Entonces, Cristo, Él es el que recibe el castigo que yo tenía que haber recibido en un momento dado, toma mi lugar y así se efectúa la justificación y se quita el estorbo que había. Y Él muere, pero resucita. Esto es lo trascendente y lo importante. Y con ello la Escritura dice que vence la muerte, el poder de la muerte, o sea, no, a través de esto sigue la vida eterna, habrá vida eterna a todas esas hijas, y el poder del pecado, y muchas cosas más que se cumplen en la cruz. Y yo sé que las amigas que nos han estado siguiendo con el reto de oración, de viéndonos como Dios nos ve, estuvieron viendo todo esto a detalle de una manera maravillosa. Entonces, esos fueron los dos puntos importantes que vimos la semana pasada, ¿no? Por un lado, hacernos la pregunta, ¿cómo es que pienso yo de Dios? Y por otro lado, si este Dios realmente es mi Padre, ¿no? Y qué se necesitaría, o qué es lo que dice Dios en su palabra para que se efectúe la adopción. Pero bueno, ahora sí, después de este pequeño resumen, vamos a empezar con el tema de este día, los puntos que vamos a ver, pero antes me gustaría que me acompañaran a 1 Corintios 2, del 9 al 11. Voy a leer este texto antes de orar y ponernos en manos de Dios. Y vamos a ver lo que dice aquí en 1 Corintios 2, versículo 9 al 11. Dice, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha surgido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién es el hombre que conoce lo que hay en el interior del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoce lo que está en Dios, sino el Espíritu de Dios. Y bueno, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, todas las que hemos sido llamadas, predestinadas, escogidas y adoptadas por ti, Señor, selladas con tu Espíritu Santo, porque este Espíritu es el que nos da la posibilidad y nos revela quién eres tú, lo que tú has decidido revelar. Y eso queremos, Señor, que a través de este día y los próximos 6 jueves, tú nos acompañes, Señor, en esto, y tú abras los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para poderte ver tal cual eres. Pedimos, Señor, que tú desentierres, Señor, si hay un Dios en nuestros pensamientos diferente a ti, que desdibujes todo lo que es mentira con respecto a ti y establezcas tu verdad, Señor. Que no haya oposición en nuestro corazón a abrazar la verdad de quién eres tú. Que no nos aferremos, Señor, a nuestras necesidades o anhelos o deseos de tener un Dios conforme a nuestra idea, Señor. Que seas tú de principio a fin, Señor. Tú haces esta obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas, después de habernos puesto en manos de Dios, a mí me gustaría, aquí Tozer en su libro,
del conocimiento del Dios Santo, hay un capítulo que hoy veremos que es el Dios incomprensible, y él empieza antes de cada capítulo escribe una oración preciosa, profunda, concreta. No les voy a leer toda, pero sí un pequeño párrafo. Dice: enséñanos a conocer lo que no podemos conocer, porque las cosas de Dios no las conoce hombre alguno, sino el Espíritu de Dios. Haz que la fe nos sostenga donde fracasa la razón, y pensaremos porque creemos, no para poder creer. Me encanta esto, amigas, y que sea el anhelo y que sea algo que Dios haga en nosotras. Haz que la fe nos sostenga donde fracasa la razón, porque este Dios, el Dios creador del que vamos a estar hablando, este Dios que nos ha adoptado y que para algunas es nuestro Padre, es un Dios en gran grado incomprensible, aunque Él se ha hecho lo necesariamente comprensible conforme a su sabiduría para nosotras, pero en mayor grado debemos de aceptar y entender que es incomprensible, pero que la fe, la confianza en Él, ¿no? Porque Él lo dice, nos sostenga donde fracasa la razón, donde mi mente no puede encontrar respuestas de 1 más 1 son 2, ¿no? Que ahí nos sostenga. Y que pensemos porque creemos, que pensemos en Él, que vayamos a Él, que queramos descubrirlo porque creemos, no para poder creer. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en esta primera sección de este día vamos a hablar un poco sobre el Dios incomprensible. Y yo pensaba algún ejemplo que pudiéramos tener, y recordaba un libro que yo escuché y hojeé cuando era niña. Ya no recuerdo si lo leí todo, pero hay un libro que se llama El mundo maravilloso de las hormigas de Cajal. Y él pues describía toda la sociedad y todo cómo se mueve un hormiguero, y realmente es como una pequeña civilización y ciudad, ¿no? Es realmente algo fascinante. Y pensando, pues Dios les ha dado esa habilidad, ¿no? Esta manera de vivir, de organizarse. Y yo pensaba, ¿una hormiga podría comprender lo que es un hombre? Si se subiera, por ejemplo, a mi mano, ¿no? Incluso me pica, ¿la hormiga podría comprender en su totalidad lo que es un hombre? Pues yo creo que no. Y creo que y nosotras podríamos comprender completamente lo que es Dios. No, no, porque yo creo que aún este ejemplo queda corto, ¿no? Nosotras somos como una hormiga, si no es que mucho menos, con respecto a la persona grandiosa de Dios, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es Dios? ¿No? Lo primero que hay que entender y establecer es que Dios no es igual a nada ni a nadie, ¿no? Dios no es igual a nada ni a nadie. Eso es lo primero, ¿no? Sin embargo, nuestro Padre Creador revela al hombre lo que Él cree que es necesario, lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo, amigas, a través de su Hijo. Pero si tú quieres conocer más claramente a Dios, es a través de los evangelios, es a través de su Hijo. Y los evangelios hablan mucho más allá de la enseñanza. Sí, habla Cristo acerca de su enseñanza. Nos revela sobre todo a Dios. Pero también la Escritura dice que a través de la creación y a través de la palabra. Son las tres maneras en que Dios se revela, y claro, con la ayuda del Espíritu Santo, como leímos ahorita en Corintios. Su Espíritu es nuestro aliado en este camino de conocerlo, ¿no? Como vimos en 1 Corintios 2. Ahora, quisiera que vayamos a Ezequiel capítulo 1, leer del 26 al 29, para ver algo en cuanto al vocabulario que a veces se utiliza en la palabra en el intento de describir y responder a la pregunta de cómo es Dios. Y si vamos a Ezequiel, capítulo 1, si me acompañan,
Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 al 29. Muy bien. Aquí está Ezequiel, que Dios le dio una revelación y le fueron los cielos abiertos y él pudo ver el trono de Dios. Y quiero que vean cómo se refiere él en cuanto a esto que él le tocó presenciar y ver que Dios le reveló. Hay que entender que él está viendo algo que no tiene nada que ver con lo que él conoce ni con el vocabulario que él tiene con respecto a todo lo que ha vivido en su vida. Y vamos a ver, dice dice aquí, por encima de la cubierta que estaba sobre sus cabezas había algo semejante a una piedra de zafiro, de acuerdo a la semejanza de un trono. Y sobre la semejanza del trono, en la parte más alta, había algo conforme a la semejanza y la forma de un hijo de un hombre. Entonces miré algo como la apariencia de Dios, como la apariencia del fuego desde adentro, alrededor de él y desde lo que parecía ser sus lomos hacia arriba y de sus lomos hacia abajo, vi como la apariencia de un fuego y un resplandor alrededor de él, como la apariencia del arco iris que aparece entre las nubes en un día lluvioso. Así era la apariencia del resplandor alrededor de sí, y así era la forma de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando lo vi, caí sobre mi rostro. Entonces escuché una vez que habló, y empezó ahí Dios a hablarle. Veamos que cómo Ezequiel no encuentra palabras para describir a este Dios, ¿no? Entonces, y esto lo vemos en diferentes partes de la escritura, en Apocalipsis, en Daniel, en varios textos, ¿no? Algo que debemos tomar en cuenta al ir a la escritura es que va a utilizar este tipo de palabras, ¿no? Semejanza, apariencia, como si fuera, ¿no? Son usadas para darnos a conocer algo que está fuera de nuestro conocimiento, no es algo que hemos visto, que conocemos, que nos es familiar, está fuera de nuestra imaginación, porque aún nuestra imaginación tiene que ver, se forma de las cosas creadas, de lo que hemos visto, ¿no? A veces hacemos pedacitos de aquí y de allá, pero tiene que ver con lo que ya conocemos, nuestra imaginación, y por ende está fuera de nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, en este sentido, en cuanto a que Dios es incomprensible porque está fuera de lo que conocemos, está fuera y por encima, ¿no?, de lo que conocemos. También esta idea la podemos ver en Romanos 11:33. También nos revela que tratar de comprenderlo no es posible, aunque él, hemos dicho que en su bondad y benignidad y conforme a sus propósitos y su sabiduría, él revela cosas de sí en cuanto a cómo es y cómo piensa, digamos, cómo son sus pensamientos, qué le gusta y no le gusta, pero queriéndonos ir así al fondo a veces de las cosas, preguntas duras como si muere un hijo, cosas difíciles, ¿no? La escritura dice que es insondeable. Miren, ahí en Romanos 11:33 dice así: oh profundidades de la riqueza y sabiduría y el conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo lo describe, no? Oh profundidades de la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros vimos este versículo, este pasaje más a fondo en el taller de Ama a Dios con toda tu mente, y fue maravilloso, ¿no? En cuanto a cómo pensar acerca de ciertas cosas que suceden en nuestra vida y tenemos que aceptar esto, recordando que es insondiable, que es inescrutable, que las profundidades de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios no es algo que nosotros podamos entenderlo realmente. De hecho, insondiable dice que es, lo que quiere decir insondiable es que es hondo, que no se puede alcanzar, que es algo sin fondo, ¿no? Que no se puede comprender o conocerse por su misterio, ¿no? Representa una gran dificultad.
es algo insondable, o sea, no puedes, como si lanzaras una sonda a un mar que no tuviera fondo. Nuestros mares tienen fondo, aunque a veces tienen un fondo muy, muy profundo, pero sí tienen fondo, ¿no? La Tierra tiene límites, ¿no? No es infinita, pero es como si nosotros echáramos una sonda a un mar que no tiene fondo y quisiéramos rastrear de dónde vienen los juicios y los caminos de Dios, ¿no? Inescrutable también se refiere a esto, ¿no? Que no puede ser averiguado o comprendido, ¿no? Eh, por eso nuestro reto y nuestro punto es como Abraham, creer a Dios, a la persona de Dios, ¿sí? Y no, si Abraham se hubiera puesto en ese entonces a querer razonar cómo, de hecho sí hace por ahí unas preguntas, pero las pasa por alto, decide pasarlas por alto, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a ser yo papá cuando yo nunca somos infértiles, no hemos podido tener hijos Sara y yo? Y ahora ya más viejos, o sea, ¿cómo? Si hubiera querido saber cómo, si ahorita aún a veces es difícil teniendo la ciencia, ¿no? Y aunque se haga in vitro, a veces no funciona. Imagínense en ese entonces, ¿no? Entonces hay que aceptar este principio, ¿no? Pero vamos a ver algo que a mí me parece hermoso y asombroso, por ejemplo, en la historia de Moisés, en parte de la historia de Moisés, porque hay un momento en que vemos que Moisés en Éxodo 33 quiere conocer a Dios, ¿no? Vamos a Éxodo 33, ¿qué les parece? Éxodo 33, vamos a leer el versículo 13 y 14, pero antes de eso, miren, les voy a leer el versículo 12, desde el 12 les voy a leer, del 12 al 14. Dice, luego Moisés dijo a Yahweh, mira, tú me dijiste, a subir a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién vas a enviar conmigo. Aunque has dicho, yo te conozco por nombre y has hallado favor a mis ojos. O sea, aquí Moisés está entendiendo que Dios lo conoce a él. Por eso va a hacer esa petición de ahora, yo quiero conocerte a ti. Tú me conoces, pues, o sea, y me estás mandando a hacer, y estoy haciendo toda esta tarea, quiero conocerte. Y versículo 13 dice, ahora, si ha hallado favor a tus ojos, muéstrame tu camino, para que yo te conozca. ¿Cuál era el propósito? Fíjense, ¿por qué está pidiendo Moisés que le muestre su camino? Porque a través de ese camino, sabe, para que yo te conozca, que llegará al conocimiento de él. Porque he hallado favor a tus ojos, también considera que este pueblo tuyo es una gran nación. Él sabía la gran tarea que representaba esto, ¿no? 14. Entonces dijo Yahweh a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré reposo, ¿no? Esto que tú quieres conocer de mí, lo que te voy a decir lo que necesitas. Que mi presencia irá contigo y esto te dará a ti reposo, te dará descanso, aunque esta es una gran nación. Ahora vamos a saltarnos unos versículos, vamos del 18 al 19, pues por cuestiones de tiempo, amigos. Dice, y Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Aquí es donde Moisés hace una petición, ¿no? Después de todo esto, oye, tú me conoces, me estás pidiendo una gran tarea, yo quiero conocer, ve conmigo en el camino, con esto yo te voy a conocer, y dice, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le responde Dios? Dice, haré, te voy a mostrar esto. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres que te muestre mi gloria? Ok, esto te voy a enseñar de mi gloria. Dice, haré que toda mi bondad pase frente a ti y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y añadió, no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces, ¿qué está mostrando Dios cuando Moisés pide, muéstrame tu gloria, tú me conoces, yo quiero conocerte, ve conmigo en el camino, sé que es la manera de conocerte? Y después de este diálogo termina diciendo, bueno, muéstrame tu gloria, pues esto te muestro, mi compasión, que es uno de los atributos, mi misericordia, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros en nuestra lectura día a día a Dios. Por eso la pregunta, ¿esto
que leo, qué me revela de Dios. Ahora, pero finalmente, si Dios no es lo que nosotros mismos concebimos, no es el Dios de nuestra imaginación, ni de nuestra cultura, ni de nuestros hábitos, ni de nuestras necesidades, ni de nuestra semejanza, eh, ni de mi sincretismo a lo mejor que he hecho, y es incomprensible, podrían surgir estas preguntas. Entonces, ¿cómo hemos de pensar en Él? ¿Cómo podremos satisfacer nuestro anhelo por Él? ¿Cómo se nos va a exigir que conozcamos lo que no podemos conocer? Pues bueno, amigas, en Mateo, vamos a Mateo 11:27, ahí tenemos la respuesta. Fíjense lo que dice Cristo. Aquí dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Esto es lo primero que dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo. O sea, realmente donde los únicos que se conocen realmente, tal cual son en toda su magnitud y que tienen la capacidad para ello, es la Trinidad, que vamos a hablar de ella. Dice, entonces, nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo. Y aquellos quienes el Hijo quiera darlo a conocer. ¿Y a quién lo quiere dar a conocer, amigas? Pues obviamente a las que nos ha adoptado, ¿no? A las que trae como hijas, a las que ha redimido, a las que ha salvado, ¿no? A las que ha traído de muerte a vida y ha abierto sus oídos y sus ojos espirituales y les ha dado fe y junto con ello todo lo que es el Evangelio, lo que implica, ¿no? Entonces, algo que hay que recordar, amigas, es que Dios hace su completa autorrevelación, ¿no? En Cristo y por Cristo. En Colosenses 1:5 dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Si quisiéramos tener una imagen más clara, bueno, Dios en el Hijo se muestra, ¿no? Ahora, Cristo no se muestra a la razón, ¿no? Sino a la fe y al amor, ¿no? La fe finalmente va a ser nuestro órgano de conocerlo, no la razón. La fe es el órgano por el cual vamos a conocerlo, es el órgano de conocimiento. Ahora, ¿cómo es Dios en sí mismo? Pues no hay una respuesta, si fue así tal cual. ¿Cómo es Dios en sí mismo? No hay una respuesta. Ya vimos a Ezequiel, yo me imagino así como que qué palabras utilizo, qué imágenes traigo a mi mente para poder describir esto indescriptible, antes no visto, porque Dios dijimos que no es igual a nada ni a nadie, ¿no? Pero si planteáramos esta pregunta, ¿no? ¿Qué ha revelado Dios acerca de sí mismo que la razón reverente pueda conocer si hay respuesta plena y satisfactoria? Pero fíjense, ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo que la razón reverente pueda conocer? O sea, si mi razón se quiere poner exigente por encima de Dios y a mí me lo explicas bien, si no, yo no puedo confiar en ti, no puedo creer en ti, no puedo formar la imagen que tú me dices y a mí no me lo explicas, ¿no? Pues estamos perdidas, amigas. Por eso Dios se revela a una razón reverente, entendiendo, por decirlo así, que yo soy hormiga, ¿no? Y Él es algo infinitamente mucho más allá que un hombre, pero agarrando esta analogía, ¿no? Dios en su condescendiente amor ha declarado por revelación que hay ciertas cosas que son verdaderas con respecto a sí mismo. Estas son llamadas atributos y esto es lo que vamos a estar en estas próximas 6 semanas platicando y vamos a ir juntas descubriendo o redescubriendo. No son cosas que muchas de ustedes no conozcan, pero vamos a pedirle a Dios que las haga frescas, que las haga nuevas, ¿no? Que realmente para que se desdibuje de esta imagen que tenemos de Él la mentira y se establezca en plenitud o de manera poco a poco más plena lo que es Él. Entonces, atributo, podríamos decir que con esta palabra queremos designar todo aquello que se le pudiera atribuir de manera correcta a Dios.
todo aquello que se le pudiera atribuir de manera correcta a Dios. Otra manera de decirlo es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí. Conocer estos atributos van a dar respuesta a preguntas como ¿cómo es nuestro Padre? ¿Qué clase de Dios es Él? ¿Qué clase de Padre es Él? ¿Cómo podemos esperar que actúe hacia nosotros y hacia las cosas creadas? ¿No? Conocer los atributos, estas cosas que Él decida revelar de Él como ciertas, pues nos ayuda a contestar muchas de las preguntas en este caminar, en este peregrinaje. Y otra de las cosas, amigas, verlo a Él, contemplarlo a Él, hará que mi vida parezca menos ante mis propios ojos y me llenará de un temor reverente y mansedumbre genuina con amor para los demás. Vamos a hacer el ejercicio, amiga, de estar ensimismadas y aún bíblicamente ensimismadas, buscar, ¿no? Eso no trae respuesta, ¿no? Contemplarlo a Él realmente nos va a sacar de nosotras para ver al que realmente pues tiene en su mano mi vida en todos los sentidos, las respuestas, el gozo, todo está en Él, ¿no? Finalmente Mateo 5:8 dice bienaventurados, macarios o dichosos, ¿no? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y les quiero decir que todas las que hemos sido adoptadas por Dios, que hemos creído al Evangelio, hemos sido limpiadas, ¿no? Dice la Escritura. Entonces, corroborando y acentuando, dejando claro, los atributos, amigas, no son cualidades, ¿sí? No es algo que Dios tenga y que pueda crecer o que pueda disminuir o dejar de ser. No es algo que tenga, que pueda disminuir o crecer o dejar de ser, ¿no? Por ejemplo, su amor es la forma en que Dios es. Si pensáramos en algo que revela de Él, que tiene amor, ¿no? Su amor es la forma en que Dios es. Y cuando Él ama, simplemente se está limitando a ser Él mismo, ¿no? Lo mismo sucede con los demás atributos. Su soberanía, su gracia, su misericordia, su eternidad, que es infinito, su justicia, todas las cosas que vamos a estar viendo simplemente es la manera en que Él es. No pueden aumentar, ni pueden disminuir, ni pueden dejar de ser. Porque entonces pues no sería Dios, ¿no? Un hombre puede ser, o una mujer puede ser muy tierna, muy dulce en su infancia y por cosas de la vida en su vejez ser agria y ser amargada, ¿no? Entonces, en este viaje del conocimiento del Dios verdadero, tendremos que abstenernos de algunas palabras, ¿no? Como rasgo, cualidad o característica, ¿no? Estas palabras son apropiadas para utilizarlas en las criaturas, en lo creado, no en el creador. Y esto es importante porque, miren, no podemos pensar en Él como pensamos en las criaturas, ¿sí? No podemos pensar en Dios de la manera en que pensamos en las criaturas, porque Él no es criatura, Él es el creador, ¿no? La relevancia de esta aclaración que hago es que pensar con las palabras incorrectas aumenta pensamientos erróneos. Otra vez lo repito, pensar con palabras incorrectas alimenta pensamientos erróneos. Pensar es fácil, pero pensar bien, eso es otra cosa, amigas. Y si en algo tenemos que pensar bien, es en todo, pero más cardinalmente, más centralmente, más prioritariamente es en Dios. Entonces, por eso vamos a abstenernos de algunas palabras. Entonces, vamos a retomar un poquito. Hasta ahorita hemos visto 3 puntos. Dios es incomprensible para el hombre en gran manera, aunque sí ha decidido revelar ciertas cosas. Número 2, los atributos, ¿no? Hay cosas que podemos conocer de Él que son ciertas acerca de Él. 3, no podemos pensar o expresarnos de Él como nos expresamos o pensamos en criaturas, ¿no? Porque esto no nos lleva a pensar bien. Y aquí el reto y la invitación es para pensar bien, ¿no? Entonces, si vamos a contestar la primera pregunta. ¿Quién es Dios? La primera respuesta ante esto, entonces dice que es
una persona. Bueno, Tozer y muchos teólogos más, ¿no? Es una persona, no es una celda energética cósmica suspendida en algún lugar, no. Él posee atributos propios de persona, ¿no? Con la cual es posible establecer una relación. De hecho, bueno, vamos a seguir en esta idea, ahorita les voy a explicar algo de una vez. Recuerden que nosotros la escritura dice que somos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Imagen y semejanza, nada más, de lo que es Él. Y a nosotros nos ha dado ciertos atributos de personalidad como los suyos, que eso es lo que permite que podamos tener una relación. Ninguna otra cosa de lo creado, ni animal, ni ser viviente, ni inerte, tiene estos atributos, ciertos atributos de personalidad como Él tiene para poder relacionarse. Únicamente esto ha sido conferido al hombre, ¿no? Algo que hay que entender, Dios no es una fuerza impersonal o abstracta, ¿sí? Al decir que es una persona, fíjense bien, no estamos diciendo que es un ser humano, muy diferente, ¿no? Lo que queremos decir es que nuestro Padre tiene personalidad, ¿no? Él es un ser racional y con autoconciencia. Miren, algunos teólogos suelen definir a la persona como un ser individual con mente, emociones y voluntad, ¿no? Y nosotros podemos ver en la escritura con toda claridad que Dios definitivamente tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Vamos a ir a algunos pasajes breves, ¿no? Para poner ejemplo. Por ejemplo, en el Salmo 139, 17, vemos que Dios tiene intelecto. Aquí dice, oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos, ¿no? Se refiere a los pensamientos. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos, ¿no? Aquí se refiere a que Dios se revela que tiene pensamientos, que tiene intelecto. En este versículo y en muchísimos más, ¿no? En muchos textos más. En cuanto a las emociones, si vamos al Salmo 78 o 41, dice, una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios, ¿no? Ahí hay una emoción, paciencia de Dios, sentimiento, y provocaron al Santo de Israel. Y también lo vemos a través de muchísimas escrituras. Voluntad, definitivamente tiene voluntad Dios. En 1 Corintios, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y al hermano Sóstenes, ¿no? Entonces, por poner unos pequeños ejemplos de que Dios tiene atributos, es una persona, tiene atributos de persona, ¿no? Entre ellos está que tiene mente, emociones y decisión, ¿no? Y voluntad. Entonces, otra cosa de cómo definir. Ahora, la pregunta que seguiría sería, ok, ¿cómo es Dios? Dios es una persona, ¿no? No es una fuerza impersonal cósmica, no. Es una persona. ¿Cómo definimos esa persona? Bueno, en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, ¿no? Y dice que los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También en 1 Timoteo 1:17 se refiere a esto, que Él es espíritu, ¿no? Por tanto, dice así, 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Aquí se refiere también a esta situación de espíritu. Espíritu quiere decir aire, ¿no? Por eso es invisible. Es claro que Dios es espíritu y no hombre. En la escritura aunque en la escritura vamos a encontrar algo que se llama antropomorfismos. Ay Dios, ya se me fue la palabra. Antropomorfismos. Perdón, amigas, a todas nos pasa. Son términos utilizados para hablar de Dios en el cuerpo de un hombre, pues para expresar, para que la hormiga entienda, le hablan en idioma hormiga, pero no es que sea hormiga Dios como nosotros, ¿no? Entonces, otra pregunta en cuanto a cómo es Dios, que hoy vamos a ver, es que Dios es uno, ¿no? No solo significa que existe un único Dios o un solo Dios, que claro que lo es, ¿no? Pero también significa, cuando decimos que Dios es uno, es que significa que Dios es simple, que es incomplejo, que no hay partes en Él. A eso se refiere. Se refiere a esa
unidad, de una pieza, no son partes. Sus atributos, decíamos, no son cualidades, no son partes, es la forma en conjunto que Él es, todo lo que Él es, ¿no? En uno solo. Y esto nos ayuda a entender este concepto, nos ayuda a entender y a ver que no va a haber conflicto entre sus atributos, ¿no? Cuando Dios aplica justicia, no deja de ser amor, ni de ser misericordia, ni de ser gracia, ni de ser eterno, ni de ser fiel, ni de ser, o sea, todo opera en un conjunto. A eso se refiere también cuando es uno. Miren, no puede existir contradicción alguna en él. No necesita suspender uno para ejercitar otro, porque él en todos sus atributos son uno. Él obra en unidad total de su ser, ¿no? La escritura muestra claramente que Dios es uno. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 dice con toda claridad, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Así empieza, antes de seguir con más revelación Dios de sí mismo, empieza estableciendo, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? En Marcos 12:29 Jesús habla de la misma manera cuando le preguntan cuál es el primer y más grande mandamiento. Vuelve a decir lo mismo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Aquí Jesús les está diciendo, yo soy Dios y hay un solo Dios, no hay que dividir las lealtades, ¿no? Y así debemos de pensar conforme a la Trinidad que ahorita veremos de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y no tenemos que dividir lealtades, es uno, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poco más adelante la Trinidad y tenemos que pensar en esto de que es uno en cuanto a sus atributos. De hecho, miren, en hebreo la palabra que se refiere a uno es la palabra echar y se refiere más a la idea de una unidad más que de una persona. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis 2:24, cuando leemos que será el hombre y la mujer una sola carne, ¿no? Se refiere a echar a esta unidad. También lo vemos en Esdras 3:1, cuando dice, leemos, se juntó todo el pueblo como un solo hombre, ¿no? Aquí vienen estas expresiones en cuanto a uno y la unidad. Sin embargo, también vamos a aclarar, ok, Dios es uno en cuanto a que es simple, incomplejo, es todo lo que es en una sola unidad. Por otro lado, también se refiere que entendamos que hay un solo Dios y esto Dios lo dice en cantidad de escritos a todo lo largo de la escritura, ¿no? Pero yendo a Deuteronomios 4:39, le dice a Israel, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y me encanta cómo lo dice Dios. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Jehová es Dios arriba, abajo y no hay otro. También en Isaías 43, versículo 10 y 11 encontramos una declaración hermosa que Dios mismo hace acerca de él. Dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan, el propósito que nos escoge, que nos hace sus siervos, es para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Entonces, fíjate, el propósito es que aquí en Isaías es que lo conozcamos. Y vamos a la escritura y lo que tratamos es de conocernos, traemos esta cultura, esta filosofía de conocernos a nosotros mismos, cuando el propósito, y si nos vamos a conocer, ya vimos que el propósito principal es conocerlo a Él, ¿no? Entonces, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ningún otro después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. O sea, son declaraciones, y bueno, lo vemos, les digo, a lo largo de toda la escritura, pero son declaraciones claras, no dejan dudar en ningún sentido que haya otro. Ahora, ¿cómo debemos de vivir ante esto que muestra Dios de que Dios es uno, ante esta revelación que Él hace de Él, ¿no? Pues ahí en Marcos 12, del versículo 28 al 30, cuando una vez que Jesús contesta cuál es
que le está preguntando cuál es el primer y más grande mandamiento, hace la declaración que leíamos, ¿no? Oye Israel, el Señor uno es. Y enseguida dice, con respecto a esto, o lo que te debe de llevar esto, que tú veas que el Señor uno es, ¿no? Dice, y entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Ya que solamente hay uno, tu único compromiso completo, ¿no? Al único que debes de ver es a Él. Lo demás es idolatría y lo demás te desvía de ir al verdadero, ¿no? Entonces no es poca cosa, amigas, y hay que responder correctamente a esta revelación de que Dios es uno, que no hay fuera de Él. No vas a encontrar fuera de Él lo que solamente Él nos puede dar. Nosotros estuvimos llevando también un taller, amigas, yo sé que muchas de ustedes lo tomaron, Ídolos del Corazón, y lo vimos a profundidad, ¿no? Un libro maravilloso, ahí lo vimos a profundidad, recomiendo mucho este libro, ¿no? Que no seamos engañadas, ¿no? Y vayamos a otros lugares a encontrar lo que solamente Él da y tomemos en cuenta, Dios es uno. En Éxodo 20, 3 al 6, otra manera de responder ante esta revelación dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ¿no? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, ¿no? Otra vez un llamado, veíamos que el Dios de mi imaginación era idolatría, ¿no? Entonces, ante el conocimiento y la revelación de que Dios es uno, es que no debe de haber idolatría y que todo nuestro amor, ¿no? Debe ser para Él. Ahora, otra cosa de cómo es Dios, Dios es una Trinidad, ¿sí? Trinitos es una palabra que quiere decir tres en uno, ¿no? La Escritura afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas que son distinguidas una de la otra y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina. Pero algo que hay que entender es que son tres personas distintas. No es que de repente se ponga el disfraz de padre, de repente el papel del hijo y de repente entonces toma el papel de Espíritu Santo. No, existen al mismo tiempo. Las tres son personas con atributos de personalidad diferentes que se pueden distinguir, y así las vemos a través de la Escritura, pero que comparten una misma naturaleza o esencia divina. Otra cosa que podemos ver y Dios revela de la Trinidad es que se relaciona una con la otra en un compañerismo inquebrantable. No puede haber entre la Trinidad desaveniencia. Yo digo una cosa y tú dices otra, bueno, está bien, yo cedo. No, eso no. Ellos, aunque son tres personas diferentes y distinguibles, operan, ahora sí como podríamos decir, en un mismo sentir, ¿no? Y bajo una misma naturaleza. La Trinidad se prueba al leer la Biblia desde el principio hasta el final la vemos, ¿no? De hecho, en Génesis 1:1 empieza revelando eso, ¿no? Vamos a leerlo. En el principio, Génesis 1:1, aquí tenemos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí en el original dice Elohim, y toda la terminación que termina en in se refiere a plural. Entonces ya está aquí hablando desde el inicio, lo que Dios revela es, por un lado, que la Trinidad, que Dios Trino es el creador y que la Trinidad estuvo implicada en toda la creación. Miren, amigas, finalmente la Trinidad es algo que no se puede comprender, porque ya dijimos que Dios no es igual a nada, ni a nadie, ¿no? Queda en lo insondable, en lo inescrutable, simplemente hay que creerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque así se ha revelado, y no en un texto, sino a través,
consistentemente, ¿no? Entonces lo podemos dar por verdadero. De hecho, les voy a decir, muchos a veces no creen en la Trinidad, algunos grupos, porque en sí la palabra Trinidad no viene en las Escrituras, sino este fue un término que Anselmo, uno de los padres de la iglesia, aplicó en un tiempo temprano en la iglesia para explicar esto que revela la Escritura, ¿no? Pero no porque no venga en sí la palabra Trinidad en la Biblia, desdice que esta sea una realidad, es algo que Dios revela con mucha claridad en muchísimos textos, ¿no? La Trinidad, algo que hay que ver, amigas, no se puede comparar con nada. Y miren, cuando Dios opera un Dios trino, opera en todo, en un conjunto. Miren, vamos a ver. Les voy a leer algo que menciona acerca de la Trinidad aquí, Tozer, acerca de cómo la Trinidad está involucrada en todas las cosas, ¿no? Aunque son personas diferentes. Dice, en las Sagradas Escrituras, la obra de la creación aparece atribuida al Padre, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 1.1, aunque habla en plural, pero también en Colosenses 1.6 aparece atribuida al Hijo, aunque como es uno y es trinitario, pero aunque en ciertos momentos aparece atribuido a alguien, pero también vemos en Job que se le atribuye al Espíritu Santo, en Job 26.13 y en el Salmo 104.30. O sea, la creación, aunque en Génesis 1.1 Elohim está hablando de un Dios plural, después en diferentes textos vamos viendo que se le atribuye al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, pero finalmente recordando que ellos son uno. También, por ejemplo, en Lucas 1.35 podemos ver que se señala que la encarnación fue realizada por las tres personas en pleno acuerdo. Si anotan las citas, aquí por tiempo no podríamos verlas, me encantaría realmente, pero nada más me dieron me dieron muchas semanas para exponer esto, pero vale la pena, amiga, toma nota y vea las citas. Aunque solo el Hijo se hiciera carne para habitar en medio de nosotros, fue algo que las tres personas estuvieron de acuerdo en hacer y se muestra ahí en Lucas 1.35. Vemos en el bautismo implicada toda la Trinidad también. Y así en diferentes textos, la descripción quizás más hermosa de la obra de la expiación es la que se encuentra en Hebreos 9.14, aquí dice Tozer, donde se afirma que Cristo, por medio del Espíritu Santo. Pero bueno, ¿qué hemos hecho en este día? Pues hemos empezado a preparar el terreno, ¿no? Y pues tenemos, nuestra confianza es que tenemos como aliado para ir en el conocimiento de este Dios incomprensible, al Espíritu Santo con el que hemos sido selladas sus hijas. Y veamos la relevancia de todo esto que vamos a hacer. Miren, en 2 de Pedro 1.3, esto tiene de mucha importancia para nuestra vida diaria. Dice en 2 de Pedro 1.3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido reveladas, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de que nos es dado todo para esta vida, para este llamado, con los propósitos que Dios tiene, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, ¿no? Entonces, estamos en un estudio muy práctico que va a repercutir de una manera real y práctica en tu vida. No pienses que teología es algo así como es para nosotras, amigas. Es para nosotras, no es para los grandes maestros, ni para los predicadores. Teología es para todo, el conocimiento de Dios es para nosotras y no para nada más tener un conocimiento ahí de algo. Va a repercutir en nuestra vida diaria, en la manera que actuamos. Todas las cosas nos han sido, para la piedad y la vida, nos han sido dadas a través, las obtenemos del conocimiento de Él. Entonces, vamos a concluir, vamos terminando. En cuanto que Dios es incomprensible, podríamos decir que nuestro Dios y Padre es de tal grandeza y majestuosidad infinita que es imposible para un cráneo tan pequeño, amigas, con ojos ciegos,
ver y comprender al santo, al inmenso, al infinito, eterno, inmutable, omnisciente, soberano, fiel, justo, perfecto, bondadoso, misterioso Creador, nuestro Padre, tal cual es. De hecho, pasaremos la eternidad en ello, conociéndolo. Jesús en Juan dice que esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿no? Entonces se refiere a que la eternidad, la resurrección, eso va a ser por ello será el cielo entre muchas cosas, porque si ahorita nos parece maravilloso lo que Dios nos va revelando, nos parece deleitoso lo que Él nos dice sobre sí, pues bueno, esa es la eternidad, que lo conozcamos, porque al ser el infinito, vamos a hablar aquí de algunos atributos, pero ¿quién se atrevería a decir Dios tiene tantos atributos nada más cuando Él es un ser infinito, ¿no? Ahorita para este tiempo nos han sido revelados algunos, pero en la eternidad, en la vida eterna, pues podremos pasar a lo que sigue. Entonces, aquí se atoró algo de la imagen, perdón. Entonces vimos que Dios es una persona, tiene atributos de personalidad, inteligencia, emociones y voluntad, que es espíritu, que es uno y que fuera de él no hay Dios. Él es el único verdadero Dios trino. ¿Ok, amiga? Pues yo espero que esto haya sido provechoso para ustedes y si quieren vamos a cerrar con una oración y dando gracias por este tiempo. Señor, pues te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar juntas, Señor, por medio de los medios electrónicos. Muchas gracias, Padre, por lo que tú revelas de ti, Señor, porque en ti encontraremos las respuestas a todo, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, derriba todo conocimiento, toda muralla, todo obstáculo que se levanta con altivez contra el conocimiento tuyo, Señor. Bendícenos y pues este próximo jueves que estemos en el capítulo 3 de esta caminata con rumbo a tu conocimiento, pues nos ayudes, Señor, y a perseverar y terminar este curso, Señor, guiándolo tú. Tú eres el Maestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas. Les mando un abrazo y nos vemos este próximo jueves al 8:45. Estaré, creo que conectada desde las 8:30 para saludarlas y a lo mejor hacer un repaso de esta clase y seguir adelante. En la próxima clase vamos a estar viendo al Dios, que Dios es autoexistente, que Dios es autosuficiente, que Dios es eterno, que Dios es infinito y Dios es inmutable. Pues vamos a dar no tan a fondo como yo quisiera cada uno de ellos, pero estaremos viendo esta parte de Dios para seguir más adelante con misericordia, con gracia, con soberanía, con justicia y con muchas cosas más, amigas. Un abrazo a todas ustedes. Bye bye. Fer. Fer. Pónganos. ¿Me ayudas a leer qué dice aquí? ¿Viste? Me aparece algo en Facebook en inglés y no entiendo. No quiero que ¿qué aparece algo? ¿Ya acabé? Dice, mira, ya le di y dice aquí, if you end this live video now, you'll be able to choose if you want to set No, nada más dice que si lo acabas ahorita, tú vas a poder guardarlo o borrarlo. Ajá.